noches, amados hermanos en el Señor. Agradecemos a nuestro buen Dios porque nos da el privilegio de poder estar en su casa, adorando y glorificando su santo y bendito nombre. Les ruego que puedan inclinar su rostro así como están y oramos a Dios. Bendito Padre que moras en las alturas de los cielos, gracias te damos porque nos concedes poder estar en tu casa, bendito Padre, para honrar y glorificar tu nombre. Te rogamos, Señor, que seas tú el que nos puedas hablar, Señor, en esta noche, que seas tú, Señor, que nos puedas usar conforme a tu voluntad. Permite, Padre, que todo lo que hablemos, digamos, sea solamente palabra tuya. Te rogamos, Padre, que a través de tu Espíritu Santo seas tú, Señor, el que nos puedas dar esa dirección, puedas poner, Señor, en nuestros corazones el deseo, Señor, de poder escuchar tu palabra. En tus manos nos ponemos, en tus manos nos confiamos, sabiendo, Señor, de que tú has de hablar a nuestras vidas y a nuestro corazón. Gracias, Señor, por todo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos, amados hermanos, analizando unos temas durante este mes de enero. El tema general habla acerca de la gracia de Dios. Y hoy vamos a analizar la gracia de Dios en el llamamiento efectuado en cada uno de nosotros. La gracia de Dios en nuestras vidas a través de ese llamamiento santo, de ese llamamiento glorioso que Cristo hizo en una ocasión en nuestras vidas, y podemos, amados hermanos, hoy en día disfrutar de esta gracia de nuestro buen Dios. Cuando analizaba el tema y analizaba acerca de que fuera de la gracia de Dios, el hombre cuando desea buscar a Dios o quiere buscar a Dios, y si no está dentro de la gracia de Dios, el hombre simple y sencillamente no puede acercarse a Dios. El hombre busca los medios, pero no puede. El hombre también por sí solo, por sus méritos propios, por buenas obras o por lo que él quiera hacer en su vida, pues tampoco puede lograr la salvación, puede lograr acercarse a Dios. Y es lo que el apóstol Pablo nos dice a cada uno de nosotros, que no porque hayamos sido nosotros mejores que los demás, que aquellos que están en el mundo, sino que hoy en día disfrutamos de esta bendición, de esta gracia de Dios, por su pura gracia, por la gracia de Dios, por habernos escogido, tenido misericordia de nosotros, compasión de nosotros, y poder hoy en día entonces disfrutar de esta bendición. Vamos a considerar, amados hermanos, algunas de las características que nosotros, cómo éramos y cómo en ese tipo de vida que nosotros vivíamos o llevábamos, aún así Dios muestra su gracia para cada uno de nosotros y nos da ese regalo de la salvación. Por gracia, dice el apóstol Pablo, soy salvo, por la pura gracia de nuestro buen Dios. Y ahí en la lectura bíblica que tuvimos, ahí el apóstol Pablo nos habla acerca de la bendición de esta gracia, y aunque nosotros éramos, como vivíamos, dice que éramos por naturaleza hijos de ira, que hacíamos lo mismo que los demás, no había ninguna diferencia entre nosotros, no éramos mejores, no éramos personas especiales dentro del mundo, sino que lo mismo que el mundo practicaba, hacía, decía, vivía, y éramos igual, lo practicábamos cada uno de nosotros. ¿Cómo entonces vamos a mostrar o cómo vamos a disfrutar entonces de esa gracia de Dios? ¿Cómo la vivimos en nuestras vidas? Podemos analizar primeramente, amados hermanos, al gran siervo de Dios, al apóstol Pablo. En la conversión del apóstol Pablo, allá en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, vamos a ver al apóstol Pablo siendo convertido. ¿Quién era el apóstol Pablo? La Biblia lo menciona ahí como Saulo de Tarso, ¿no? Un hombre que dice que tenía un corazón duro, un corazón perverso, un corazón en contra de Dios, un corazón que estaba con ira, enojo, y dice él mismo que él era un hombre celoso de su religión, que no permitía que nadie pudiese estar en contra de lo que él pensaba que era correcto. Y por ello es que dice que buscaba vocación para poder hacerle daño a la iglesia de Cristo, un hombre que estaba buscando la manera de poder estorbar la obra de Dios. Y dice la palabra del Señor que en la conversión del apóstol Pablo, en el día que él es convertido, en el día que Dios lo llama,
el apóstol Pablo iba a cierto lugar, dice que iba hacia Damasco, pero que no solo iba solo, sino que llevaba poder de las autoridades en sus manos. Una carta dice que había sido firmada por las autoridades para darle poder al apóstol Pablo para que pudiese hacer lo que él le placía, lo que él quería, lo que él anhelaba, y era precisamente estar en contra del plan de Dios, estar en contra de aquellos que invocaban el nombre de Dios. Entonces, un hombre perverso, dice la palabra de Dios, que el apóstol Pablo fue uno de los que estuvo cuando matan a Esteban. Dice el apóstol Pablo que él era uno de los que estaba viendo. Y no sé si el apóstol Pablo disfrutó esa muerte al estar viendo, observando cómo las piedras caían en el rostro, en la cabeza de Esteban. Y tal vez se gozó, ¿no? Porque él en ese momento, al no creer en Dios, pues tenía ese espíritu equivocado delante de Dios. Una postura muy dura. Y lo reconoce Felipe cuando Dios lo habla. Dice que Dios le mostró a Felipe que se levantara y que fuese a cierto lugar. Y cuando el Señor le da el nombre a este varón, dice que le dijo: Señor, no te acuerdas, dice, cómo es este hombre, un hombre que ha sido malo, que ha perseguido, incluso, dice, viene a este lugar y trae carta de los principales sacerdotes para poder agarrar a todos aquellos que invoquen tu nombre y poder llevarlos presos a Jerusalén. Y dice que la historia que pues aún este hombre va y obedece la palabra de Dios. ¿Qué es lo que queremos recalcar, amados hermanos? Es que aunque el hombre el ser humano era como era, o éramos como éramos, en la vida cristiana, antes de creer a Dios, nuestra vida, cómo estábamos y cómo éramos, quiénes éramos en nuestra vida, al final de cuentas Dios en su momento tuvo compasión de cada uno de nosotros. Así como se mostró al apóstol Pablo, así como le llegó al apóstol Pablo, en una ocasión en nuestras vidas llegó para bajarnos, para tumbarlo de la posición que nosotros teníamos, de los pensamientos que nosotros teníamos, y nos pudo humillar, nos pudo hacer entender y comprender que era necesario creerle, buscarle, que era necesario recibirle a Él como su único y suficiente Salvador. No importa las cosas que nosotros hayamos cometido. Por eso es, amados hermanos, que cuando analizaba este tema, entendía, ¿no?, que al hombre, aunque fuera en su naturaleza un hombre malo, perverso, en toda la extensión de la palabra, aún Dios tuvo misericordia, aún Dios mostró su gracia en la vida del ser humano, aún Dios mostró su compasión en nuestras vidas, y que al venir Cristo a nuestros corazones, vino para perdonarnos, vino para sanarnos, vino para darnos un nuevo pensamiento, un nuevo corazón, una nueva criatura, nos vino a hacer nueva criatura. Por ello es que hoy en día nosotros gozamos de esa gracia de Dios. Por ello es que hoy en día gozamos de esa bendición de Dios, porque en el momento que Cristo nos llamó, fue para darnos de su gracia, para darnos de su favor, para darnos de su misericordia, no importando cómo fueran, quiénes éramos, cómo vivíamos, cuántos pecados teníamos, cuántos delitos cometíamos, cuántas cosas hacíamos en nuestras vidas. Dios simple y sencillamente tuvo misericordia de nosotros, tuvo compasión de nosotros y mostró su gracia a nuestras vidas. Por ello es que cada día que nosotros vivimos y que buscamos a Dios, lo debemos de hacer con gratitud, lo debemos de hacer siempre con un espíritu de humildad hacia nuestro Dios, recordando que simple y sencillamente que no éramos dignos o no somos dignos de estar delante de la presencia de Dios, que no éramos dignos de poder llegar delante de Dios, pero que Cristo a través de su gracia nos hizo dignos a cada uno de nosotros. Por eso hoy en día estamos dentro de la casa de Dios. Por eso hoy en día estamos en los caminos de Dios, por eso hoy en día disfrutamos de la presencia de Dios, por eso hoy en día somos parte de la familia de Dios. No porque hayamos sido mejores, sino por la gracia de Dios que derramó en nuestros corazones y en nuestras vidas.
hombres que cometieron muchas faltas en la Biblia y que aún Dios no tuvo traba para poder perdonarlos, para poder llamarlos, para poder darle y regalarle de su gracia y poder estas personas poder disfrutar de la salvación de Dios. Es el primer punto que queríamos analizar, cómo el ser humano, aún siendo pecadores, aún teniendo una mente perversa, al final de cuentas Dios mostró su gracia para con nosotros, y en ese llamamiento que nos vino para poder cambiar, transformar y hacer una nueva criatura. Así lo dice la palabra de Dios. También dice la palabra de Dios que no solamente éramos personas sin razonamiento, personas malas delante de Dios, sino que éramos personas esclavizadas, que Satanás nos tenía esclavizados, que Satanás nos tenía atado, encadenado, encarcelado, y que no podíamos hacer nada por nadie. Una persona que ha sido secuestrada, que ha sido sometida por alguien, siempre va a estar a la disposición de aquella persona, de aquel quien está mandando sobre él. Y siempre va a hacer lo que a él le manda. El enemigo nos tenía esclavizados. El enemigo nos tenía a cada uno de nosotros atados. Así lo dice la palabra de Dios allá en San Juan capítulo 8, el versículo 33 y versículo 34. Dice la palabra de Dios que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y vivíamos, amados hermanos, en un mundo de pecado, en un mundo que cada momento estábamos en contra de Dios, violando los mandamientos de Dios, estando siempre haciendo las cosas incorrectas, las cosas que desagradaban a Dios. La manera como vivíamos, ¿no?, en ese tiempo, y aún siendo esclavos de Satanás, Dios va a mostrar su misericordia para cada uno de nosotros. Dios viene precisamente para darnos esa libertad, para romper, dice la palabra de Dios, las cadenas del enemigo, para destruir al enemigo, para que nosotros empecemos a disfrutar de esa salvación. Ahí mismo en San Juan el Señor Jesucristo habla acerca de la libertad que cada uno de nosotros tenemos. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os harás libre. Dice el Señor, me conoceréis a mí, y a partir que me conozcas vas a ser libre. La gracia de Dios se muestra en nuestro llamamiento, que aunque éramos pecadores que merecíamos ser castigados, Cristo tuvo misericordia, compasión de nosotros y mostró su gracia hacia cada uno de nosotros. No importando el pecado que nosotros hubiésemos cometido, no importando las faltas que nosotros hubiésemos hecho, no importando las cosas que hubiésemos hecho en nuestras vidas. Yo siempre he analizado y mirado, ¿no?, y que si nosotros volteamos a ver nuestro pasado hacia atrás, las cosas que hemos hecho y vivimos fuera de Cristo, en el mundo de pecado, hoy en día nos avergüenza, nos hace recordar, nos hace pensar que si tuviésemos la oportunidad de cambiarlo, lo podemos cambiar, ¿no? Pero lo que hemos hecho por la pura gracia de Dios, Cristo cuando viene, precisamente viene para perdonar nuestros pecados. Dice la palabra de Dios que ata nuestros pecados, los tira a las profundidades del mar y nunca más se acuerda de nuestros pecados. Que Dios no nos paga conforme a nuestras faltas, a nuestros pecados, porque aunque éramos personas pecadoras que merecíamos ser condenados, podemos entonces disfrutar hoy en día de la bendición de Dios a través de la pura gracia de Dios. Dios muestra su gracia en el momento que a nosotros nos rescata de ese lodo cenagoso, nos rescata de las garras del enemigo, de la esclavitud del enemigo que nos tenía, y nos da la oportunidad de vida, y eso Cristo viene a darlo. Dice que cuando Cristo viene al ser humano, viene a dar vida y vida en abundancia.
una vida diferente, una vida que hoy en día estamos disfrutando, una vida que hoy en día estamos gozando. Pero amados hermanos, cuando analizamos entonces nuestro pasado dentro del pecado, podemos recordar todas las cosas que antes cometimos e hicimos, que hoy en día nos asustan, nos espantan, y que podemos entender entonces que cada uno de nosotros, todo ser humano, como dice el salmista, que no hay nadie en este mundo que no haya cometido pecado. Aún dice el salmista, estando en el vientre de nuestras madres, dice, ahí tenemos ese gene de poder traer, transmitir, venir ya con ese pecado en nuestras vidas. Pero aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. A su tiempo, a su debido tiempo, Cristo murió por cada uno de nosotros. Es lo que nosotros debemos de agradecer a nuestro Dios. Porque aún siendo pecadores, Cristo nos dio esa regalo, esa gracia, ese don inmerecido que Cristo nos da a cada uno de nosotros. Algo que no merecíamos ser perdonados por nuestros pecados. No merecíamos que Cristo muriese en la cruz del Calvario por nosotros, en lugar de nosotros, pero Él lo hizo por su pura gracia, porque Él le plació, Él le agradó, no porque hayamos hecho algún mérito bueno delante de Él, sino que por la pura gracia de Dios, Dios nos da esa victoria a través del pecado. Así que, amados hermanos, si Cristo nos ha perdonado, si Cristo nos ha rescatado, vivamos pues, dice la palabra de Dios, que allá en Gálatas 5, que podamos vivir una vida libre de pecado. Que no porque Cristo nos haya liberado, hecho libre, que no usemos nuestra libertad como ocasión para pecar. Cristo nos ha dado ese regalo de la salvación. También otra condición que nosotros teníamos es que dice la palabra de Dios que no solamente éramos pecadores, sino que estábamos muertos. Nadie daba algo por nosotros. Ningún ser humano daba a alguien por nosotros. Y estábamos en la condición de que ninguna persona podía rescatarnos y ayudarnos. Y así lo dice ahí en Efesios, en el capítulo 1, dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Éramos personas que no teníamos ninguna oportunidad en nuestras vidas y que no podíamos valernos por nosotros mismos, no podíamos ayudarnos nosotros mismos, nadie podía ayudarnos. Aunque hoy en nuestros tiempos, ¿no? Y lo vemos en nuestro contorno donde vivimos, que hay muchas asociaciones, muchos grupos de personas que se han levantado en nuestros tiempos y que dicen que pueden ayudar a la persona a poder salir de los problemas, circunstancias que viven y muchas cosas. Pero al final de cuentas se dan cuenta, amados hermanos, que el hombre no puede ayudar a la otra persona. Porque delante de Dios el hombre está muerto. ¿Y quién puede dar algo por un muerto? Lo dice Eclesiastés, no dice que tiene más valor un perro que un león. Y lo dice de esta manera, amados hermanos, porque ya muerto, ¿para qué nos sirve un león, no? Aunque es grande, un animal feroz, tiene mucha fuerza, pero ¿para qué nos sirve muerto? Dice, tiene más valor un perrillo, ¿no? Delante de Dios, amados hermanos, estábamos muertos. Nadie podía dar nada por nosotros. Pero en ese llamamiento santo que Cristo vino a hacer a nuestras vidas y que por su pura gracia vino a darnos a nosotros vida y vida en abundancia. Vino a resucitarnos, dice el apóstol Pablo, porque con Cristo con Cristo, dice, he sido resucitado. Con Cristo, dice el apóstol Pablo, estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cristo nos ha dado vida y vida en abundancia.
Hoy en día esa vida que perdimos en alguna parte de nuestras vidas, esa vida que antes cuando Dios forma la creación, cuando hace a Adán y Eva, esa vida que es perdida a consecuencia del pecado, Cristo nos las viene a dar nuevamente hoy en nuestros tiempos, al momento que Él llega, nos llama y nos da el regalo de la vida eterna. Hoy podemos disfrutar, amados hermanos, de esa salvación, de esa vida eterna que estamos disfrutando, que no solamente la vamos a disfrutar en la eternidad, sino que desde el día que recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, desde ese día estamos gozando, disfrutando de esa vida eterna que Cristo nos ha dado a cada uno de nosotros. Y que hoy en día podemos decir como el apóstol Pablo, que si vivo, vivo para Dios, y si muero, muero para Dios. Ya sea que yo viva o muera, del Señor soy. Tenemos la confianza y la seguridad porque precisamente Cristo vino a darnos vida a cada uno de nosotros. Y eso es lo grandioso, amados hermanos, de Dios, que aún estando muerto, Él nos vino a dar esa vida. Y nos la dio no porque hayamos sido buenos, sino nos la dio por su pura gracia. Un regalo inmerecido. Algo que no merecíamos, porque debemos entender, amados hermanos, que cada acción merita una reacción, y que éramos culpables y que éramos dignos de muerte, por haber hecho lo que hicimos, haber cometido falta delante de Dios, por haber pecado delante de Dios, pero que Dios en su soberanía, en su amor para con nosotros, vino precisamente para darnos esa vida y vida en abundancia. Cuando analizamos el tema de Barrabás al lado de Jesús, allá en Mateo 27, versículo 17, ahí encontramos esta historia, un hombre que ponen al lado de Jesús. Un hombre dice la Biblia que Barrabás era famoso, pero no era famoso como los cantantes de hoy en día, era famoso porque había hecho bastante mal en el tiempo, en la nación, y que estaba siendo procesado para ser muerto. Un hombre que está solamente esperando el momento, los días, las horas para que fuese ejecutado. Ya no había para él ningún tipo de esperanza. Ya no, nadie que pudiese estar en pie o abogar por él lo pudiese salvar. Solamente Cristo pudo salvar a Barrabás, a ese hombre que, y fíjense lo que hace. Yo el otro día estudiaba este tema, y lo que hace Pilato, sacó al más malo de la cárcel, al más malo, a la persona que había hecho mal, dice que era el más famoso del grupo, lo sacó. Analizando, dice, ¿por qué él sacó al pueblo? Recuerden que Pilato no quería ejecutar a Jesús, matar a Jesús. Buscó varias formas de poder defenderlo, y aunque él pudo, quería. Y la idea de Pilato es que si sacaba al más malo de la cárcel, de ese lugar, es que el pueblo, pues, lógico, iba a pedir que mataran al más malo, ¿no? Porque sabían, dice que era famoso, entonces quiere decir que todo el mundo sabía qué es lo que había hecho él. Es como hoy en día al Chapo humano, si lo sacan, muchos se alegraron porque hoy o ayer escuchaba yo que Estados Unidos le impuso la cadena perpetua, lo dejó encarcelado. Muchos se alegraron, muchos quieren que salga. En el tiempo de Jesucristo, pues, era un poco más severa los castigos. Pero cuando aún usa esa estrategia Pilato y pone a los dos ahí al frente del pueblo, dice que el pueblo empezó a gritar: suelten a Barrabás, suelten a Barrabás. Lo contrario a lo que Pilato pensaba, ¿no? Pensó él que el pueblo iba a elegir a Jesús, pues, y si con este hombre justo, ¿qué haré? Y ellos gritan con
grito apasionado, con voz fuerte y a gritar, dice, crucifícale, crucifícale. ¿Qué está haciendo Jesús en ese momento? Precisamente nos está dando vida, precisamente le está dando vida a Barrabás, a ese hombre que no merecía la vida, a ese hombre que merecía la muerte, a ese hombre que no tenía ninguna oportunidad, a ese hombre le está dando vida. Y lo mismo, amados hermanos, en alguna ocasión tuvimos al lado de Dios y Dios eligió darnos vida y morir por nosotros. Cada uno de nosotros, la muerte de Jesucristo fue por cada uno de nosotros. Dios dándonos vida y vida en abundancia. Barrabás representa al hombre sin Cristo, sin Dios y sin esperanza, aquellos que lo que venimos viendo, cómo estábamos antes, cómo vivíamos, y aún así Cristo nos dio la oportunidad de vida. Esta vida que hoy gozamos, que hoy disfrutamos, que hoy tenemos a nuestro alcance, es porque Cristo nos las ha dado. Muchos dicen, ¿no? Y yo concuerdo con ellos, que sin Dios tal vez muchos estuviésemos muertos, ya no existiéramos. Por el camino donde íbamos, como dice la misma palabra de Dios, era un camino de muerte. Pero que Dios en su misericordia nos llamó y nos dio la oportunidad de vida y vida en abundancia. Otra cosa que hace Jesús y que nos regala también a nosotros es que nos da un lugar especial, un lugar que hoy en día podemos disfrutar, un lugar que no merecíamos, pero que hoy por su pura gracia Cristo nos ha dado a cada uno de nosotros. Nos dio nuevamente nuestra identidad como persona, como hijo de Dios. Ayer veía yo una muchacha alcoholizada y estaba entre un grupo de hombres ahí alcoholizados y cayó, ahí estaba, iba a caer, se cayó, pero cayó así de plom, y lo que estaba en el grupo de hombres que están ahí, que están también bebiendo, y lo interesante y lo que quiero ver esto es que cuando ella cayó, pues se escuchó el golpe así en plena calle, estaban todos, nadie volteó a verla, nadie. Ellos siguieron y estaban al lado de sus pies, casi al lado de los pies, y ellos ni en cuenta, haciendo lo que estaban haciendo, bebiendo como estaban, y la mujer que se quería parar y no podía, a consecuencia de su alcoholismo, se volvía a caer, y ellos ni en cuenta. Pero cuando pasa una señorita o una persona que no está en ese estado de ebriedad, no puedes pasar ni ahí. Y las hermanas que lo han vivido nos pueden dar la razón, ¿no? Empiezan a decir grandes groserías, cosas, a decir todos ellos y decir, ¿por qué con esa no? Y vamos, hermanos, cuando Cristo viene a nuestras vidas, viene precisamente para darnos identidad, para darnos un nombre nuevo, para regalarnos, ponernos en un lugar especial. Y así lo dice aquí en Efesios capítulo 5, versículo 5 y versículo 6. Dice, aún estando nosotros muertos en pecado, Él nos dio vida juntamente con Él. Por gracia soy salvo. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Lo grandioso de nuestro Dios, lo bueno de Dios, es que nos viene a dar a nosotros ese valor que no teníamos, ese don, ¿no? Primero nos veían, ya ese maleante, drogadicto, y cuando Cristo viene a nuestras vidas, viene precisamente para darnos ese valor, no solamente delante de Él. Dios nos pone en lugares especiales, nos hace sentar entre príncipes, dice la palabra de Dios, nos hace ser especial delante de su pueblo, nos da lugares especiales que podemos gozar y estamos gozando delante de Dios, nos hace personas importantes delante de la sociedad. La sociedad hoy en nuestros días puede respetarnos y ese respeto no es porque la sociedad haya querido, sino que Dios lo ha implantado en ellos para que nos respeten, para que nosotros tengamos valor delante de la sociedad.
Y no porque hayamos hecho algo bueno, amados hermanos, sino es porque Dios nos dio esa gracia en nuestros corazones. Por su gracia nos ha salvado y nos ha dado ese valor que hoy en día disfrutamos. ¿Cuántos de los hijos de Dios y de cada uno de nosotros podemos estar orgullosos, felices, alegres por ser parte del pueblo de Dios? No con el afán de orgullo, no con el afán de vanagloria en nuestras vidas, sino orgullosos porque Dios, aún a como éramos, tuvo misericordia de nosotros. Y hoy en día lo que somos por la pura gracia de Dios. Y estamos en el lugar donde estamos por la pura gracia de Dios. Hemos adquirido lo que tenemos hoy en día por la pura gracia de Dios. Todo lo que tenemos, todos nuestros valores, nuestra familia, todo lo que hoy en día está a nuestro alcance es por la pura gracia de Dios. Amados hermanos, el hombre sin la gracia de Dios, el hombre no es nada. Cada uno de nosotros en nuestras vidas que vivimos y analizamos y que recorremos día con día, debemos entender, amados hermanos, que sin la gracia de Dios en nuestras vidas no tendríamos nada, no fuéramos nadie, no tuviéramos valor en nuestras vidas, estuviéramos muertos físicamente y espiritualmente seguiríamos muertos. Pero gracias damos a Dios porque en su soberanía, en su amor para con nosotros, Él vino a mostrar su gracia en ese llamado santo que nos hizo a cada uno de nosotros, en ese llamamiento que un día nos hizo y pudo mostrar su compasión para cada uno de nosotros. Gracias damos entonces a nuestro buen Dios, porque a pesar de lo que éramos, a como vivíamos y quienes éramos, Dios nos ha dado ese regalo. Y vivamos, amados hermanos, todos los días que vivamos, que Dios nos dé, vivámoslo con gratitud en nuestros corazones por lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga.